Saludo, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos a crear y a utilizar los bucles en Java. Vamos a crear aquí lo que va a ser una tabla de multiplicar utilizando los tres ciclos o bucles que mostramos acá. Una tabla de multiplicar, vamos a poner aquí la información. Como dije, tabla de multiplicar que me sume, que me pida un número y me dé la tabla de ese número hasta el 12. Así de simple. Vamos a iniciar con el while. Vamos a crear aquí. Y aquí vamos a colocar un int y vamos a pedir un número. Vamos a llamarlo a x. Y vamos a escribir integer punto parseInt. Y aquí vamos a poner j option panel punto show input dialog y vamos a solicitarle que escriba un número y vamos a guardar. Entonces aquí simplemente pongo que x sea menor que 13 porque me interesa que llegue hasta el 12. Voy a sumarle a x un número. Voy a utilizar esta simetría. Pongo aquí system.out.print ln para que me lo muestre debajo. Y aquí voy a colocar el aumento y el cálculo. Puedo colocarlo aquí mismo, pero lo puedo colocar aquí afuera. Ese es el número que se va a introducir. Déjame colocar también, bueno, int a es igual a 0. Entonces aquí en vez de utilizar a x vamos a incrementar a porque a va a ser el número que va a cambiar. X va a ser el número que va a introducir el usuario. El usuario va a introducir un número en x y a vamos a ponerlo como el número que va a cambiar. Entonces, en cada vuelta que dé, se va a multiplicar ese valor. Vamos a colocar, para evitar inconvenientes, vamos a colocar otra variable, int, y vamos a llamarla b. Entonces va a ser igual a 0. Ahí vamos a tener donde se va a guardar la información. Entonces, porque no, esto me interesa que cambie solamente cuando aumente. Y esto no me interesa que cambie después que ya está en el bucle. Este es el único que puede cambiar. Entonces, como es así, entonces vamos a poner aquí b es igual al valor de a por el valor de x. Por el valor de x. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, x. Voy a poner aquí x más por más a más, entre paréntesis, pongo el signo de igual, más b. Entonces, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es que nos muestra en pantalla. Escribo un número, voy a escribir el número de 2. Miren la tabla, como me la muestra.
Así me muestra la tabla. Si esto no lo comprendiste, pausa el video aquí y realiza este mismo ejercicio, este mismo ejemplo. Introdúcele varios tipos de números para que veas y realiza este ejemplo. Ahora vamos a hacer esto mismo con el do while. Esto mismo con el do while, voy a comentar esto. Y con el do while voy a colocar lo siguiente. Lo mismo que está acá prácticamente. Pero esto lo voy a quitar de aquí. Voy a poner aquí do. Y aquí abajo voy a poner esto. Mira cómo hice el cambio, simplemente. Simplemente quité esto de aquí y puse do. Y lo que estaba aquí lo puse aquí abajo. Y ya, vamos a ejecutar. Míralo ahí. Ya tenemos ahí esto. Acuérdate que la única diferencia entre el while y el do while es que el do while se ejecuta aunque sea una vez, pero y después evalúa. Y el while evalúa primero y luego ejecuta. O sea que si aquí yo pusiera que si en vez de sea menor yo pusiera sea mayor, vamos a poner un ejemplo. Aquí yo pongo que mientras A sea mayor que 13, que se ejecute. Pero entonces, si tú te fijas, A no es mayor que 13. A lo que tiene es un 0, por lo tanto es menor que 13. Si ejecutamos eso, solamente se va a ejecutar una sola vez. Mira, fíjate ahí, y me mostró lo primero que yo introduje, un 2. 2 por 0, 0, que es la primera vuelta que dio. O sea que él entró aquí, verificó 2 por 0, lo calculó y luego verificó que A es menor que 13, que no es mayor, entonces no continuó. Con este pasaría lo mismo, si lo ejecuto, este ni siquiera entraría el while, pero este entró una sola vez y después evaluó y no continuó por eso. Pero vamos a ponerlo como estaba para evitar inconvenientes y vamos a comentar eso también. Te recomiendo que hagas esta prueba y verifique la diferencia haciendo lo que yo hice, cambiándole el signo de menor aquí y poniéndole un signo de mayor. Si tú le pones un signo de mayor al while y al do while, te darás cuenta que él solamente funciona en esta parte, pero aquí no va a funcionar si le cambia el signo, y es porque sería mayor a 13. En este caso sí va a entrar porque 0 es menor que 13, 1 también, 2, 3, 4, estos son números, son menores que 13. Vamos a comentar esto, vamos a ponerlo aquí, y vamos a hacer esto mismo con un for. Poner el for de forma breve. Y vamos a inicializarlo, int. Vamos a poner que i es si... Bueno, en este caso no tengo que inicializarlo acá. Voy a utilizar lo que ya existe. Voy a utilizar a que es la que yo está incrementando, ¿verdad? Y lo voy a inicializar acá, en 0, aquí mismo. Entonces que a sea menor que 13, entonces punto y coma, a que aumente. Y vamos a colocar lo que está dentro, nada más esta parte, si me interesa, aquí. Y vamos a ejecutar ahora. Me pide el número, lo ejecuto, mira dónde sale. Si te fijas acá, yo no puse, recuerda que en un for uno puede declarar la variable aquí mismo en la línea, pero no me interesa declararla porque ya yo la tengo aquí afuera declarada. O sea, tendría que quitarla de acá para que no me diera ese pequeño error que me está dando. Pero si yo quiero tenerla hacia afuera, entonces la solución es no ponerle el int y simplemente inicializar la A aquí. Inicializar la A aquí. La inicializo, normal. Aquí yo le digo que si es menor que 13, que prácticamente es lo que tenemos acá. Y aquí lo aumentamos, que prácticamente lo que tenemos acá, que es el incremento. O sea, las tres partes de un for normal que vimos anteriormente.
Aquí hacemos el cálculo, que es lo mismo que tenemos acá en el while y en el do while. Y aquí mostramos en pantalla, que es lo mismo que tenemos acá en el while y en el do while. Te recomiendo también que tomes este y hagas este ejemplo. Veas la diferencia, lo practiques y hagas algunos ejemplos más. Espero que hayas entendido. Cualquier duda, vuelve a revisar los videos anteriores y practica. Esto es práctica.